Ahora la pregunta, después de hablar de todo esto, sería, bueno, ¿cuál es el lenguaje de programación que recomiendas? Mi respuesta es no recomiendo ninguno. Y voy a decir por qué. No hay ningún lenguaje de programación que esté realmente, nativamente, preparado para trabajar con inteligencia artificial. Ni siquiera Lisp, que es uno de los lenguajes más reconocidos para trabajar con inteligencia artificial. Ni siquiera Lisp está actualizado en los paradigmas actuales de la inteligencia artificial y de lo que conocemos como inteligencia artificial. Vamos a ver. En este caso vamos a poner varios conceptos encima de la mesa. Son conceptos que son ampliamente conocidos por cualquier persona que haya programado con anterioridad, pero igual no son tan conocidos por cualquier persona que se acerque en estos momentos a la inteligencia artificial. En inteligencia artificial trabajamos con paradigmas de no necesariamente verdadero o falso, sino mayormente probable o menormente probable. No hay programas, hay conjuntos de neuronas que se activan o no se activan. Hay pesos, hay un montón de cosas que no están en prácticamente ninguno de estos lenguajes de programación. Además, tenemos el problema de que la inteligencia artificial va mejorando, va cambiando con el tiempo, va cambiando con los años, con pocos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que no es solo que ninguno de estos lenguajes sirva realmente, sino que no hay ninguno que se pueda mantener actualizado. Todos estos lenguajes de programación están basados en paradigmas que nada tienen que ver con la inteligencia artificial. Voy a poner encima de la mesa unos cuantos ingredientes que tienen prácticamente todos los lenguajes de programación. Todos ellos tienen variables, o mejor dicho, tienen estructuras de datos. Las estructuras de datos son porciones de memoria donde almacenamos la información. En estructuras de datos tenemos variables, tenemos matrices, tenemos listas, tenemos tablas, tenemos árboles. Tenemos una serie de mecanismos de alojamiento de información, pero estos mecanismos no están pensados en inteligencia artificial, están pensados en cómo las aplicaciones informáticas, que al final no son más que hojas de cálculo o documentos de texto pero a lo bestia, pues puedan almacenar de forma eficiente sus datos. Tenemos también estructuras de control. Tenemos estructuras de control que son, por ejemplo, tomas de decisiones, decisiones condicionales. Decisiones condicionales quiere decir si esto es cierto, haz esto y si no es cierto, haz esto otro. Que desde el punto de vista de la inteligencia artificial tienen algo de aplicación, pero claro, hemos visto que las decisiones de verdadero o falso en inteligencia artificial pues son una pequeña porción de la realidad, pero hay una parte de la realidad más grande. Hay estructuras de control de bucle. Haz esto unas cuantas veces. Eso es un poco, digamos, antihumano. A una máquina es muy fácil decirle, ya te he enseñado a hacer algo, pues ahora hazlo infinitas veces. Un ser humano se puede volver loco prácticamente si le hacemos que haga eso. Entonces son estructuras de control que nos vienen muy bien para resolver problemas mecánicos, pero no son demasiado adecuadas para resolver problemas que consisten en simular cómo funciona una mente animal o la mente humana. Tenemos otros conceptos, tales como por ejemplo la programación funcional, la programación basada en funciones, que son básicamente trozos de código que encapsulan otros trozos. Bueno, esto sí que tiene un poquito más que ver con cómo funciona la mente humana. Y luego tenemos la programación orientada a objetos. Parte, en una gran parte de estos lenguajes de programación que estás viendo en la pantalla, podemos encontrar estos cuatro grandes bloques, aparte de unos cuantos bloques más. Programación orientada a objetos, ya he comentado antes lo que es, nos permite trabajar con objetos realmente, ¿vale?
Luego tenemos otra serie de funciones, tales como por ejemplo escribir y leer archivos. Es fantástico, pero es que nuestro cerebro no escribe y no lee archivos. Funciona de otra forma. Digamos, coloca neuronas en un estado o en otro, pero no escribe o lee archivos. Prácticamente todos estos lenguajes lo pueden hacer. Estos lenguajes también son capaces de leer imágenes y sacar contenido por pantalla. Y bueno, leer imágenes sería algo así como ver, sacar contenido por pantalla sería algo así como, no sé, como hablar. Algunos lenguajes pueden también tomar ondas de audio, otros pueden sacar ondas de audio, esto es menos común. Entonces, como podemos ver, son capacidades que están muy bien para un lenguaje de programación, pero nada tienen que ver con lo que es la inteligencia artificial. Entonces, tenemos una serie de lenguajes de programación que no es que sean inútiles, pero no están diseñados nativamente para lenguaje de inteligencia artificial. Y claro, podríamos decir, bueno, pues vamos a diseñar un lenguaje de inteligencia artificial. No es tan fácil. Un lenguaje de programación no es algo precisamente sencillo. Lleva tiempo de desarrollar. Y encima, en un mundo como la inteligencia artificial, que sabemos que está cambiando constantemente, a ver quién es el guapo que diseña un lenguaje de programación para que una vez diseñado, igual el día de estrenarlo se te ha quedado desfasado. Es más complejo de lo que parece. O sea, parece que me esté metiendo con los lenguajes de programación, pero no es realmente así. Luego, también estoy hablando de que eh, los lenguajes de programación no son demasiado propios, no son demasiado aptos para inteligencia artificial, pero es que previamente he hablado, previamente he justificado que el propio hardware, los propios dispositivos, los propios procesadores tampoco están diseñados nativamente para soportar inteligencia artificial, al menos los de hoy. Ya he hablado previamente de que cada día es más común ver que los fabricantes fabrican más núcleos de menos potencia, lo cual se parece un poquito más a lo que es el cerebro humano. Entonces, la idea de todo esto es que la pregunta con respecto a la planificación de lenguajes de programación para inteligencia artificial es que da igual que elijas, da igual el lenguaje de programación que elijas, porque todos son incorrectos, no hay ninguno que sea correcto. No te puedo decir, coge este, que este es un lenguaje fenomenal para inteligencia artificial, todos son malos, todos son impropios. Con todos los lenguajes de programación vamos a tener que hacer un proceso que consiste en modelar, consiste en intentar hacer que un lenguaje de programación que no está diseñado para inteligencia artificial en un hardware que no está diseñado para inteligencia artificial consiga eh, ejecutar programas de inteligencia artificial. Esto nos va a llevar bueno, nos va a llevar básicamente a un cuello de botella. Y ese cuello de botella va a ser que pronto encontraremos limitaciones en cuanto a que los lenguajes de programación que vamos a utilizar nos daremos cuenta de que nativamente no estaban pensados para eso. Pero es lo que tenemos hoy en día y es con lo que tenemos que jugar, no nos queda más remedio. Así que si eso es con lo que tenemos que jugar, pues al final elegiremos un lenguaje u otro y en el futuro ya veremos. Igual en el futuro habrá hardware y habrá software, habrá lenguajes de programación específicamente pensados para inteligencia artificial, pero a día de hoy no hay ninguno que podamos decir que nativamente funciona de esa forma.